de edad mayor que nosotros, todos teníamos 13, 14, él ya tenía 16, 17 años por ahí, era fortachón, rubio, y tenía una confianza increíble. Entonces nos sacaba de cualquier problema, cualquier situación en la que nos metíamos. Él era capaz de hablar, conocía un montón de gente lo conocía. Un día nos agarraron unos muchachos que nos querían golpear y uno de ellos lo conocía y dijo: Germán, le dijo, no, pues no les vamos a hacer nada a los chicos porque conozco aquí a Germán. Así es que mientras Germán estuviera conmigo, nada me podía pasar. Casi era una superstición para mí andar con Germán. Aparte que las chicas nos llovían por todos lados. A él, a mí no. Yo siempre fui un chico más callado, más así, ¿no? Y un día fuimos a nadar ahí en la frontera con los Estados Unidos, en Mexicali. Elisa se debe acordar de esto. Hay un lugar que cuando termina la línea comienza un canal de riego muy grande que se llama el Canal América. Y es un canal de riego, pero es muy grande, casi parece un río. Y mucha gente va a nadar ahí, del lado de México, obviamente. Y a veces uno se cruza ese canal nadando y llega a los Estados Unidos. Bueno, y estaba al final donde termina el área urbana de la ciudad de Mexicali. Había que irse muy lejos y llegar al canal de riego. Y ahí los chicos nos íbamos siempre a jugar y a nadar y a arriesgar la vida porque muchos se habían ahogado ahí también. Y yo con Germán y con otros amigos éramos invencibles, nada nos pasaba. Fuimos a nadar ahí y cuando veníamos de regreso nos salieron unos mareros, unos pandilleros de ahí, pandillerillos de otro barrio. Nos salieron ya saben cómo son los pandilleros de nuestros países, ¿no? Cuando son chiquillos no son tan peligrosos, pero sí molestan, con palos y piedras y tubos y gritando. Yo soy del barrio, yo crecí en el barrio así pesado, entonces nos salieron los pandilleros y cuando venían hacia nosotros eran varios. Y yo dije: Germán viene con nosotros. ¿Quién nos podrá hacer frente? ¿Quién nos puede dañar cuando traemos el arma secreta que es mi amigo Germán? Estaba yo pensando en eso cuando sentí un fuerte dolor en la espalda del primer tubazo que me dieron. Y lo último que alcancé a ver fue la carrera más veloz de mi amigo Germán que yo hubiera podido ver jamás. Me dejó decepcionado, me dejó triste porque no solamente nos golpearon a todos, pero él me dejó abandonado ahí a mí, junto con todos los demás que nos quedamos abandonados. Y ese momento mi confianza, que era inamovible con mi amigo, pues se desbarató. En algún momento aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza se desbarata, ¿no es cierto? Puede ser una amistad, puede ser el dinero, puede ser los estudios, puede ser la iglesia, puede ser incluso Dios. Cuando hablamos, nuestra relación con Él no es lo que pensamos que era. Y a veces perdemos la confianza y vemos desvanecer aquella seguridad que teníamos. Hay algo que sí es real en nuestras vidas y que, a diferencia de estos amuletos, de estas supersticiones, de esta confianza que tenemos en otras personas o cosas, es algo que no depende ni siquiera de nosotros, ni siquiera de nuestra fe. Esta es la garantía que Dios le da a las personas que han, por el Evangelio, puesto su confianza en Jesucristo. Dios dice que aquellos que hacen del Evangelio el centro de su vida van a experimentar la fe, el florecimiento y la fortaleza de Dios en cualquier circunstancia de su vida. Esta es una garantía que encontramos en la Escritura. Que cualquier persona, hombre o mujer, niño, niña, viejo, joven, rico, pobre, que ha puesto su confianza en la obra de Dios a través del Evangelio, va a experimentar fe en medio de la prueba, fortaleza en medio del dolor, crecimiento espiritual, porque el Evangelio nos da el poder para enfrentar aquellas situaciones que de otra manera no pudiéramos enfrentar. La Biblia dice en Romanos 1:6, dice: es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvar, y por ello puede darnos una fortaleza, puede darnos una entereza, una visión de la vida que no podemos obtener de otra manera. Hemos venido hablando de varios pasajes en el libro de los Hechos, y hemos venido ahora explorando algunos personajes en el libro de los Hechos, y hoy vamos a ver a esta persona llamada Felipe, quien es aparente que el Evangelio ha tomado una raíz profunda en su corazón. Busquen Hechos capítulo 8. Hay otros pasajes que vamos a ver también, pero
pero en general vamos a quedarnos en Hechos capítulo 8, donde nos vamos a encontrar por primera vez con la vida de este joven llamado Felipe. Y la pregunta que surge de esta escritura y de esta reflexión bíblica es: ¿qué significa para nosotros tener el evangelio al centro de nuestra vida? Y cómo el evangelio puede convertirse en la fortaleza de Dios en medio de las pruebas. Dos preguntas importantes. ¿Qué significa tener el evangelio al centro de mi vida? Y cómo tener el evangelio al centro de mi vida puede hacer que mi vida sea una vida de fe en medio de la tormenta, una vida de fortaleza en medio de la lucha. ¿Cómo puedo mirar más allá? Y cómo el evangelio puede echar raíces en mi vida. Así es que vayan a Hechos capítulo 7. ¿Alguna vez se han encontrado con alguien mucho tiempo después y la persona sigue siendo la misma que era hace 20 años atrás? A veces son buenas cualidades, a veces no son tan buenas cualidades, pero uno conoce ciertas personas que después de un tiempo los ve y dice: eres la misma persona, no has cambiado nada. Yo recuerdo una vez una persona, les comenté antes que cuando lo conocí años atrás, me dijo: yo me levanto temprano todas las mañanas a orar, a las 4 de la mañana ya estoy orando, me dijo, y de aquí en adelante, me dijo, voy a orar por ti. Gabriel se llamaba, y lo volví a ver años después, por casualidad lo encontré caminando por las calles de la ciudad y nos reconocimos, y le dije: Gabriel, ¿cómo has estado? Me dijo: bien, me dijo, sigo orando a las 4 de la mañana por ti. Años después, esta persona todavía no había cambiado. Hoy vamos a ver a Felipe, que aparece por primera vez en Hechos capítulo 6, luego en Hechos capítulo 8 y luego en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 21. Primera vez que vemos a Felipe en Hechos capítulo 6, es uno de los que han sido elegidos para ser diáconos en la iglesia, junto con Esteban, Nicanor, ¿cuáles son los otros nombres? Prócoro. No les pongan los nombres a sus hijos, por favor. ¿Ah? Y Parmenas. Ven, Parmenacito, ahora te voy a dar tu comida. Pero la primera vez que lo vemos, entonces está siendo elegido como un diácono para servir a las viudas de los judíos griegos, ¿no? La segunda vez que lo vemos, en Hechos capítulo 8, está predicando en Samaria, está predicándole a un etíope y siendo guiado por el Espíritu a eso. Y la última vez que lo vemos, él aparece en Hechos capítulo 21 recibiendo a Pablo. Curiosamente, porque Pablo, en el mismo pasaje de Hechos 8, Pablo es el que inicia la persecución en contra de la iglesia. En Hechos capítulo 21, Felipe está recibiendo a Pablo en su casa y todavía es un evangelista, y ahora tiene varias hijas que también son evangelistas. Entonces, 20 años después, una carrera de entera, Felipe está haciendo lo que era desde el principio. Ha mantenido el evangelio como el centro de su vida. Felipe es un buen ejemplo para nosotros. ¿Quién es Felipe? Bueno, es un judío helenista, o sea, un judío que había adaptado o se había adaptado mucho más a la cultura griega. Felipe no es suficientemente judío para los judíos, pero tampoco es suficientemente griego para los griegos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, pero la mayoría de nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Vivimos en el guión ya. Ya no somos mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, ahora somos México-americanos, salvadoreño, americano, afroamericano, pero no somos ni lo uno ni lo otro, vivimos ahí en el medio, en el hyphen, en el guión. Es un lugar difícil para estar, pero también es un lugar que nos da muchas oportunidades para hacer cosas que naturalmente se nos dan a nosotros, pero no se les da a otras personas. Por ejemplo, muchos de ustedes son biculturales, pueden andar en dos culturas a la vez. Pueden hablar dos idiomas y pueden moverse dentro de dos culturas, como nos contaba Gaby hace un momento. Vamos a una reunión donde hay gente de muchos países y tenemos una afinidad y sabemos cómo navegarnos en medio de diferentes culturas. Y entonces, por esta razón, en Hechos capítulo 8, por esta manera en que Felipe ha sido formado, por la manera en cómo ha vivido su vida y las circunstancias, pero por ahora porque el evangelio ha tomado raíz en su corazón, Felipe es el primer misionero de la iglesia. Antes de que Pedro fuera misionero, antes de que Pablo fuera misionero, la primera persona que sale a predicar el evangelio fuera de Jerusalén
es Felipe. En la persecución, Felipe sale a Samaria a predicar el evangelio y luego sale de regreso a Galilea, pero le predica a un etíope. Es el primero también en cruzar un puente cultural y en romper el prejuicio antisamaritano judío que había en aquel tiempo. Ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Bueno, Felipe es el primero que rompe con esos prejuicios y predica el evangelio en Samaria y abre la puerta para el evangelio a todo el mundo. Es el primero también en confrontar un poder extraño a su cultura. En Hechos capítulo 8 vemos que una persona a quien Felipe le predica es Simón el mago. Simón es una persona que usaba de las artes mágicas para engañar a la gente. No solamente era un charlatán, pero también era una persona que jugaba con lo oculto y la gente lo consideraba, el gran poder de Dios. Bueno, cuando Felipe vino a este poder extraño, porque los judíos no eran dados a este tipo de cosas, él es el primero en hablarle a alguien que es completamente distinto a lo que él conocía en la cultura judía. Y luego en el capítulo 8 más abajo, a partir del 26, vemos que Felipe le habla a este etíope. La tradición dice que el etíope regresó a África y abrió la puerta para el evangelio en toda la región de África. Y si ustedes conocen un poquito de historia de la iglesia, van a saber que en los primeros 300 años de la iglesia, África es el lugar de donde todas las cosas cristianas ocurren. De África salen los mejores pensadores, de África salen los mejores apologistas, los mejores evangelistas. Las iglesias más fuertes están todas en esa área. Y dicen que fue este etíope a quien Felipe le predica quien abre la puerta para el evangelio en África. Todo esto comienza en el capítulo 8, versículo 4, de una manera muy, muy, muy interesante. Los que fueron esparcidos a causa de la persecución. ¿Cómo comenzó todo esto entonces? Con un plan estratégico para alcanzar al mundo. No estoy en contra de los planes estratégicos, debemos tener algunos. Comenzó con una visión muy, muy refinada de cómo teníamos que hacer para alcanzar a los samaritanos. Comenzó de una manera muy práctica. ¿Cómo comenzó este movimiento? Con una persecución. Con la persecución que de hecho Saulo, quien se va a convertir en Pablo más adelante, él inicia. Entonces a través de esta persecución, y me gusta esa palabra, la dispersión, porque habla no solamente de que están siendo perseguidos, pero están siendo dispersados, están siendo movilizados, están siendo llevados a otros lugares. ¿Qué hace que una persona en la dispersión, una persona en la persecución, se atreva a anunciar a Dios? ¿Qué hace que una persona cuando está siendo perseguida, cuando está siendo dispersada, cuando está siendo oprimida, se atreva a servir a Dios en medio de la prueba? ¿Cómo un hijo o una hija de Dios puede elevarse por encima de las circunstancias en fe para servir a Dios? Creo que Felipe nos puede ayudar un poquito o un mucho a entender eso, porque Felipe es un ejemplo de cómo los discípulos enfrentan al mundo con el evangelio. Él es un ejemplo de cómo los discípulos, los seguidores de Jesús, tú y yo, podemos enfrentar el mundo con el evangelio, y es también un ejemplo de cómo el evangelio en la prueba puede cambiar no solamente nuestra vida y nuestra perspectiva de la vida, sino el mundo entero, el entorno que nos rodea. No pierdan esto de vista porque vamos a hablar un poquito más de esto, pero mantengan esta idea muy importante en sus cabezas. El evangelio en medio de la prueba puede cambiar mi vida. Y puede cambiar también el entorno donde yo vivo, el entorno que me rodea. Antes de movernos a ese punto que vamos a tratar más adelante, quiero reconocer que esto que digo en este momento puede sonar insensible o difícil. Tal vez imposible. O sea, dicen ustedes, algunos de ustedes, estamos en medio de la lucha y la prueba y el pastor muy mono quiere que vayamos a predicar. Lo único que se le ocurre pensar cuando estamos siendo perseguidos o estamos en medio de la prueba o el dolor para el pastor es que vayan a predicar. Qué fácil, ¿no es cierto? Ya quisiera verlo a él haciendo estas cosas. Entiendo esto y no esperaría que nadie pusiera en riesgo ni su seguridad, ni su salud, a menos que Dios mismo lo lleve a un lugar donde tenga que hacerlo de esa manera, pero
pero no es la intención de lo que estoy diciendo. A veces Dios permite que estas cosas ocurran en nuestra vida, y porque estas cosas ocurran, pues tenemos que tomar la oportunidad en medio aún en medio de la prueba muy grande, de hablar del Señor, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesucristo dice, cuando los lleven a la corte por causa de mi nombre. O sea que Dios abre una posibilidad en la vida cristiana desde el inicio. El Señor abre una posibilidad desde el inicio, que a causa del nombre de Jesús podamos llegar a un punto donde estamos enfrente de las cortes. Dios quiera que nunca pase, ¿no es cierto? Pero si pasa, dice el Señor, en ese día no se preocupen, porque yo voy a poner en ustedes palabras en su boca. Cuando mi hija Abby tuvo un accidente bastante fuerte ahí cerca de nuestra casa, añadiéndole al accidente que ya fue bastante grave, una chica que era familiar de las personas que se accidentaron con ella, llegó en otro carro y se abalanzó sobre mi hija para golpearla, y yo como un padre protector me lancé así y tapé a mi hija, y pues me cayeron todos los golpes de la chica. Y inmediatamente la policía que ya estaba ahí la arrestó, la metió en el carro de policía, y entonces después de que se calmó el asunto, los policías nos dijeron a nosotros, van a levantar cargos contra ella. Y mi mente ya iba a decir, pues sí, que se la lleven a la cárcel porque pues nos atacó, nos golpeó. En ese momento, por iluminación del Espíritu solamente, no porque yo sea una persona buena, vi la oportunidad de compartir con esas personas el Evangelio. Entonces le dije al policía, ¿sabes qué? Nosotros somos cristianos y en el Evangelio se nos manda a perdonar a nuestros enemigos, entonces no quiero poner cargos. Le dije, pero si me permites, me gustaría decirle a la familia que no voy a presentar cargos. Y entonces ahí mismo caminamos a donde estaban los familiares, que estaban bastante enojados, y les dijimos, no vamos a levantar cargos contra su hija. Primero, es menor de edad, no queremos arruinar más su vida. Pero segundo, quiero que sepan que somos hijos de Dios y que la Biblia nos manda perdonar a aquellos que nos ofenden. Entonces nosotros queremos perdonarles a ustedes también por esta ofensa. Y claro, en ese momento no crean ustedes que ellos se arrodillaron y dijeron, ay sí, ¿verdad? Pero estoy seguro que en algún momento de sus vidas el Señor va a tocar su corazón y se van a recordar que el Evangelio es un Evangelio de perdón. Y entonces para nosotros usualmente no pensamos que compartir el Evangelio es lo que debemos hacer durante la prueba. Sin embargo, esto que parece lo opuesto a lo que el sentido común nos dicta, es en realidad lo que Dios nos dice todo el tiempo, porque Dios utiliza nuestra disposición al Evangelio como la mejor o la manera principal de transformar nuestras vidas y las vidas de otros. Mientras Felipe dice iba en camino, mientras iban siendo esparcidos por todas partes, iban anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Imaginen ustedes esta imagen tan hermosa de una ciudad corrompida por personas malvadas como Simón, por personas esclavas como estos que tenían espíritus inmundos, por enfermedades como los paralíticos y cojos que eran sanados, y aquellos que vivían de una manera muy vulnerable porque todas estas personas eran rechazadas, no eran cuidadas como ahora. Y llegó el Evangelio, y el Evangelio que inicialmente había transformado la vida de Felipe, porque el Evangelio primero cambió su vida, le dio una perspectiva distinta de lo que era la vida, y después él fue a Samaria, y cuando vio la ciudad más triste que su propia circunstancia, entonces él les compartió el Evangelio, y dice, la ciudad entera se llenó ¿de qué? De gozo. Porque Dios utiliza nuestra disposición al Evangelio como la manera principal, uno, de transformar mi vida, dos, de transformar la vida de otras personas. El año pasado asistí a una conferencia de misiones en la ciudad de Dallas, en Texas. Es la conferencia de la Sociedad Misionera de los Estados Unidos. Y ahí van todos los chiquitipupinos de misiones, o sea, todos los meros expertos en misiones. Ahí van a presentar sus artículos, sus cosas que han escrito, sus libros, y hablar de las misiones en el mundo y todas las cosas. Y entre todos ellos había un profesor de misiones que es experto en misiones. Y a él le tocó la última noche de conferencias,
Después de que todos habían expuesto todo lo de misiones y todo lo grande que son las misiones, que es verdad. Y este profesor del seminario, historiador de la iglesia, se acercó también y dijo, siento mucho romperles a ustedes su burbuja amorosa de misiones. Porque dijo él, históricamente, estadísticamente hablando, el evangelio no ha sido llevado al mundo a través de las misiones. Y todos los misioneros que estaban ahí se quedaron, oh, ¿cómo? Y dijo él, no, históricamente, estadísticamente, el evangelio sigue avanzando en el mundo a través de las personas perseguidas, del desplazo de las naciones de un lado para otro, de la gente que está siendo echada de sus países, como tantas cosas que ocurren ahora, por ejemplo, allá en Gaza, en Palestina, en otros lugares, en Ucrania, donde unos pocos malvados se aferran al poder para oprimir a unos cuantos pequeños. No vamos a entrar en ese tema ahora porque me hierve la sangre, pero la idea de que Dios está obstaculizado porque unos cuantos malvados tienen el poder en el mundo es ridículo. Salmo 2 dice hablando de los poderosos, el Salmo 2 dice, el Señor se reirá de ellos. Los mirará desde los cielos y se burlará de ellos, porque Él ha puesto a su ungido como rey sobre toda la humanidad. Entonces cuando este experto en misiones dice, hermanos, qué bueno, sigamos haciendo misiones, pero déjenme decirles que son los perseguidos, los oprimidos y los dispersados del mundo los que realmente llevan el evangelio a todas partes. Y yo pensé en nosotros, pensé en esta pequeña comunidad de Casa de Luz, pensé en las situaciones que conozco de muchos de ustedes, en sus ansiedades, en sus temores, en sus luchas. Pensé en el desplazo y aquellos que vienen de sus hogares a vivir a este país. Pensé en todo eso y no pude más que dar gracias a Dios y decir, Señor, en medio de la prueba y la lucha nos has puesto para alcanzar a otros. Dios ha utilizado a personas en los momentos más vulnerables de sus vidas. A ver, piensen en esto. ¿Cuáles han sido los momentos cuando Dios ha mostrado más su gracia y su misericordia a tu vida? Ha sido los momentos cuando eres más vulnerable, los momentos más difíciles de tu vida, cuando estás solo, cuando no tienes amigos, cuando las cosas no marchan bien, cuando estás enfermo, cuando te dan malas noticias. Dios es experto en utilizar los momentos más difíciles de nuestras vidas, los momentos más débiles de nuestras vidas, los momentos más trágicos de nuestra vida, para que el evangelio sea esparcido. Solo Dios puede hacer algo como eso. Hace unos años atrás alguien me pidió, así de la nada, una casa funeraria de aquí me pidió hacer un funeral para una joven madre que había fallecido de cáncer y había dejado 2 pequeños huérfanos. El papá no estaba presente. Y entonces yo antes, cuando comencé mi ministerio, a mí me daba flojera hacer funerales, porque yo decía, un funeral, pero ahora es una de las cosas que realmente me presto más para hacer, aunque no conozca a la gente. Fui entonces y hice el funeral, era una persona que hablaba español, entonces hice un funeral bilingüe y al final de cuentas pues terminó todo. Y un año después o algo así siempre dejo mi información por si acaso. Dejé mi información con la funeraria, con los familiares, y un año o algo así después me llegó un mensaje por WhatsApp. Y entonces la persona que me escribía me dijo, sabe que usted no me conoce, pero yo tengo su número porque usted hizo el funeral de mi hermana hace más de un año. Dice, yo estuve ahí, yo me traje a los niños de ella, yo vivo en Alaska. Esa tarde, cuando usted compartió en el funeral, ese día yo le entregué mi corazón a Cristo. Dice, me fui a Alaska y en Alaska no hay iglesias en español. Es que he estado viendo su iglesia por internet por mucho tiempo, pero ahora ya encontré una iglesia, dijo, y ahí voy, ahí llevo a mis sobrinos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en medio de la tragedia y del dolor, cuando le compartes a tu prima el amor de Cristo, y en medio de las luchas, cuando estás recibiendo el tratamiento médico, y en medio de las pruebas, cuando estamos en una dificultad en el hogar, en ese momento, hermanos, es cuando Dios está mostrando su gracia y su misericordia, ¿no es cierto? Es en esos momentos cuando el Señor dice, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Solo Dios puede hacer algo como eso. Miren cómo Felipe se enfrenta a este poder que todos decían, él es el poder
de Dios, decían ellos. Este gran poder que es el poder de Simón el mago. Dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado con mucho tiempo. Pero nosotros debemos ser la gente del pero, debemos ser la gente que llega a ese punto y dice, pero cuando Felipe llegó predicando el evangelio y creyeron en él, se bautizaron hombres y mujeres, es decir, se apartaron de la brujería, se apartaron de la superstición, se apartaron de abrir el Facebook y los horóscopos todo el día. No, ¿quién dijo amén a eso? Se apartaron de que les echaran las cartas, que les leyeran la mano, que les dijeran esto o lo otro, y se volvieron con el corazón al Dios vivo. Y dice, y hasta Simón, que era una persona que buscaba su propia ganancia, que vivía como mucha gente vive ahora en esta cultura del servicio, a ver qué hay ahí para mí, qué voy a encontrar ahí, qué me promete Dios, qué voy a encontrar en la iglesia, cómo me va a bendecir si le sirvo. Esa es la actitud opuesta al evangelio, es el egoísmo de nuestras almas. Pero aún ese hombre egoísta, dice, cuando oyó la predicación, aunque más adelante se volvió de regreso, dice, cuando oyó la predicación, se entregó al Señor en medio de la prueba y la lucha. Y es que en Felipe vemos cómo estos episodios en su vida le dan la oportunidad para enraigarse más en el ministerio. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Hechos, Felipe se enfrenta a los prejuicios de su propia cultura cuando tiene que servir a las viudas de los judíos griegos. ¿Y qué hace? Cuando ve este problema cultural, este problema de prejuicios entre ellos, ¿qué hace? ¿Se va de un lado, se va del otro? No, se pone el mandil y empieza a servir las mesas. ¿Qué hace cuando en la dispersión, en la persecución, el poder de Roma está persiguiéndolos? ¿Qué hace Felipe? Cruza la frontera y predica el evangelio en Samaria. Cuando tiene la confrontación con Simón, el gran poder de Dios en el mundo gentil, y la gente está engañada, ¿qué hace Felipe? Le predica el evangelio y lo discipula. ¿Qué hace cuando se encuentra más adelante con este eunuco etíope y rompe las barreras étnicas para acercarse a un gentil, porque era prohibido para los judíos, era inmundo acercarse a los gentiles? A Felipe ya no le importa nada, él se acerca y lo guía a encontrarse con Cristo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos disponibilidad, vemos dedicación y vemos discernimiento. Y cómo estas cualidades pueden transformar mi vida y mi corazón en medio de la prueba. Como un corazón dispuesto, un corazón dedicado, un corazón que discierne, puede poner el evangelio al centro de su vida. ¿Qué queremos decir con esto? Que a Felipe no le importa el peligro, que a nosotros no nos debiera importar el peligro, que no debemos cuidarnos de la prueba, que debemos vivir de una manera, no, de ninguna manera. No estamos diciendo que hay que ver el peligro y hay que correr a ver qué hacemos, ¿verdad? A mí me regañan constantemente en mi casa ahora porque me dicen, no andes de metiche donde no te llaman. Porque ahí ando yo buscando dónde andan la gente para ir a decirles, según yo, decirles cosas. Y ahí, aquí están los de ICE, ahí voy. No, me dice mi esposa, ¿a qué vas tú a buscar problemas? Ese no es tener el evangelio en el centro de nuestra vida, ¿verdad? Andar buscando problemas, no. Lo que significa tener el evangelio al centro, aún en medio de la persecución, no es meternos en problemas. Es algo mucho más profundo únicamente que pasar la prueba. Cuando el evangelio está al centro de nuestras vidas, en medio de nuestra prueba, lo que estamos haciendo es algo mucho más importante que solamente soportar la prueba. Porque el evangelio no solamente es una palabra que sale de nuestra boca, o no solamente es una retórica que sale de nuestra mente y la compartimos con otros. El evangelio es literalmente, Romanos 1:6, literalmente el poder de Dios. Y se nos olvida esto. Decimos, pero ¿cómo el evangelio ahorita si no traigo dinero, no tengo trabajo, me andan persiguiendo? ¿Qué hago? Y dice Romanos 1:6, es el poder de Dios para salvación. Es para derrumbar las barreras de impiedad, porque el evangelio derrumba las barreras de impiedad.
Es para libertar a los cautivos, es para hacer retroceder al infierno mismo y hacer resplandecer la luz de Cristo. Y Felipe está convencido de que el reino de Cristo está invadiendo este mundo presente. Este es el poder del evangelio, la certeza, la persuasión de que la luz de Cristo está invadiendo la oscuridad de este mundo, hermanos. Completamente. Y no pareciera a veces, porque a veces pareciera que la oscuridad está ganando, pero la escritura dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. Y entonces estamos convencidos y persuadidos de que los poderes de este mundo no pueden cancelar el plan de Dios. Vamos a decir amén a eso. Estamos confiados de que Dios tiene el control de nuestra vida, amén. Estamos seguros de que no importa cómo se vean las cosas en este momento, Cristo es el Rey del universo, y mientras más personas conozcan esto, mejor para nosotros y mejor para el mundo. Tener el evangelio al centro de nuestras vidas, es decir, enfrentar el mundo con el poder del evangelio, es tener una firme confianza de que Dios está con nosotros. No le pedí permiso para esto, pero el otro día estábamos en la casa de nuestra hermana Judith. Ella estaba hablando de unas pruebas que estaban pasando en su hogar, y alguien de su familia estaba bastante molesto por las otras pruebas que estamos pasando. Y yo escuché lo que ella le dijo a uno de sus hijos. Y le dijo: pero si a mí me pasara algo, o si me deportan, o si Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado. ¿Y no es cierto que ese es el poder del evangelio? Pensar que pueden ocurrir cosas en nuestra vida, pensar que las cosas no pueden marchar bien, pensar que los malos a veces ganan las pequeñas victorias. Y nosotros podemos decir con toda confianza: avienta lo que quieras a mi vida, porque el Señor nunca me va a dejar solo. El Dios que está contigo aquí es el Dios que está contigo en cualquier otra parte del mundo. Si algo aprendieron los judíos cuando fueron llevados al exilio, es que ellos pensaban que Dios era un Dios de un templo y Dios de un país, y se dieron cuenta que Dios es Dios de Babilonia y de Asiria y de Grecia y de Roma, y nada puede detener la obra de Dios en nuestra vida. El evangelio son buenas noticias, hermanos. Son buenas noticias en medio de la prueba. Son buenas noticias en medio de la enfermedad. Son buenas noticias en medio de la persecución. Son buenas noticias cuando las cosas no marchan bien. Son buenas noticias todo el tiempo. Porque cuando Jesús dio su vida en la cruz, destruyó el pecado, abrió la puerta al reino de Dios, aplastó la cabeza de la serpiente, y con su resurrección abrió la puerta para la nueva creación de Dios. ¿Y sabes qué? Todo eso Dios te ha dado a ti y a mí. ¿No están contentos por eso? Vamos a ponernos de pie para despedirnos esta mañana.